Buen día, amigos de Perú 21. Yo soy Patricia Quispe y esta es Tribuna Electoral, un espacio dedicado a todos los candidatos al Congreso de la República para que puedan exponer sus propuestas y planteamientos en caso de llegar al Parlamento. Hoy estamos con Flor Pablo. Flor Pablo ha sido ministra de Educación y ahora es candidata a la primera vicepresidencia de la República por el Partido Morado, acompañando a Julio Guzmán, pero también es candidata al Congreso de la República con el número 3 por Lima. Bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por la entrevista. Usted es una de las candidatas que lamentablemente se vio afectada por el COVID. ¿Cómo se encuentra ahora? La vemos un poco restablecida, pero ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, el proceso ha sido muy duro. En mi caso, terminé con una hospitalización, con un daño pulmonar, con neumonía, bueno, pero ahora con un cuarto pulmón menos, pero acá de vuelta a la campaña y con muchos aprendizajes también, ¿no? Creo que quienes pasamos por esta experiencia dura, tenemos una serie de reflexiones, ¿no? Y una de ellas eh, es qué va a pasar con nuestros hijos, y eso es algo que, por ejemplo, nosotros en el partido, tanto Julio Guzmán, que también fue afectado por COVID, lo hemos ido viendo y hay dos medidas que hemos planteado de respuesta concreta, ¿no? Una es la beca 18 para los hijos que quedan huérfanos de todos los médicos, enfermeras, policías, militares, maestros, toda la primera línea, ¿no? En realidad que pueda tener una beca 18 y luego un plan de rehabilitación, porque de repente algunos piensan que una vez que uno supera la enfermedad, como en mi caso que me han dado de alta, ya queda bien. En realidad hay una serie de secuelas de acuerdo a cada cuerpo, a cómo se ha dado la enfermedad, y eso es algo que tenemos que tenerlo incorporado en nuestro sistema de salud. Ese plan de salud, ¿qué contemplaría? Porque en este momento precisamente sufrimos de una suerte de crisis en la atención de los hospitales. Sí, nosotros como partido, una de nuestras prioridades, junto con el tema de recuperar el empleo, mejorar la educación, es el tema de fortalecer nuestro sistema de salud, ¿no? Y nuestra propuesta es, por un lado, integrar el sistema de salud. Actualmente nosotros tenemos el sistema de salud, está el MINSA, está de salud, están también los servicios que brindan las Fuerzas Armadas, la policía. Entonces, en realidad tenemos de manera atomizada los servicios. Tenemos que integrarlo de modo que el ciudadano pueda ir al establecimiento de salud más cercano a su domicilio, sea del ministerio o de la institución a la que corresponde. Entonces, tenemos que integrar el servicio de salud, tenemos que fortalecer los centros, las postas de salud. Eso es algo bien importante, equipándolas con materiales, con medicinas, con personal suficiente, con horarios ampliados, para que las personas puedan tener un servicio cercano a su casa, ¿no? Y así como el tema de comprar los medicamentos, porque no solamente basta ir a la cita médica, sino que efectivamente yo puedo salir de ahí y no tener cómo comprar la medicina, tenemos que tener la medicina en los propios establecimientos. Esas son algunas de las medidas en salud, porque somos conscientes que no es solamente de este periodo, son años de abandono en el sistema de salud y tenemos que tomar medidas extremas, drásticas, para poder integrarlo, abastecerlo y que pueda servir realmente a los ciudadanos, a las ciudadanas. Y como digo, el punto concreto, el COVID, ya esperamos llegue la vacuna, que es otra de nuestras propuestas bandera también, al 31 de diciembre de este año, una vez llegado al gobierno, poder vacunar a todos los adultos y poder tener realmente un escudo contra este virus, pero aquellos que ya hemos sufrido, que han sufrido la enfermedad, tienen que tener un plan de rehabilitación porque todavía no sabemos a ciencia cierta cuáles son las secuelas. Cada cuerpo, cada persona lo va sintiendo. En mi caso están los dolores de cabeza, todavía la agitación, los dolores de espalda, pero vamos a ver en el transcurso de los meses también cómo va pasando. Y eso le pasa a todo aquel que ha pasado por el COVID, sabe que esta enfermedad, y lo dicen los médicos también, dejan secuelas y eso tiene que ser atendido por el servicio de salud. Ahora, el tema de la pandemia también ha afectado a un sector que hemos descubierto en este tiempo, en ese último año, cuán vulnerable es y es el tema de la educación. Muchos niños se han Así es. visto afectados, los padres también, la comunidad magisterial. ¿Qué es lo que plantea el Partido Morado en este tema? Porque leíamos, ustedes tienen una propuesta de reactiva
de reactivación, de apoyo, con créditos con bajas tasas de interés para los Sí, ahí estudiantes. nuestra finalidad es que ningún estudiante deje la escuela o deje el instituto o la universidad. Que nadie deje de estudiar, que la pandemia no nos afecte más de lo que ya nos ha afectado con la pérdida de los seres queridos, sino que no frustre el futuro de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces ahí hay varias medidas. Yo quisiera comenzar por los más pequeños y luego ir avanzando hacia la educación superior, que es lo que tú me planteas. Con los más pequeños tenemos que ampliar la educación virtual, la educación a distancia. Aprendo en casa ha sido una muy buena respuesta, pero lamentablemente la dotación de equipamiento y de tablets no ha llegado a todos y tenemos que completar esa dotación. Por ejemplo, en el caso de Lima, las zonas urbano-periféricas no han recibido, muy bien han recibido y todavía siguen recibiendo las zonas rurales, pero necesitamos ampliar la dotación de las tablets, mejorar el tema de conectividad, seguir avanzando en la capacitación de los maestros, de las familias. Esa es una primera medida, ampliar la llegada de la educación virtual, de la educación a distancia. Y luego, hay lugares donde hay que reconocer no vamos a poder en un primer momento. Entonces, ahí lo que queremos poner es refuerzo escolar, promotores educativos, que apoyen el trabajo de los maestros yendo a buscar a los estudiantes y no permitamos en ningún caso que ningún niño adolescente de nuestras zonas más empobrecidas del país deje de estudiar, deje de aprender. Y ya en la educación superior, lo que estamos planteando es, por supuesto, crear más vacantes en universidades públicas, en institutos. Tenemos que invertir más para que haya más vacantes, pero también reconocemos que hay una cantidad de estudiantes que están en las universidades, institutos privados. Y ahí tenemos que dar alternativas. Y una alternativa efectivamente es estos créditos a bajo costo que los jóvenes van a poder pagarlo, no ahora, porque ahora no tenemos la posibilidad para hacerlo, sino una vez culminada su carrera con tasas muy bajas, y ese es el Reactiva Estudios que estamos planteando también para aquellos jóvenes de familias que tenían la posibilidad antes de la pandemia de solventar la educación, que ahora no lo pueden hacer. Nosotros estamos planteando medidas con criterio de realidad. ¿Y qué cosa nos manda a plantear estas medidas? Es que nadie se quede sin estudiar. ¿Cuál sería la propuesta en el caso de aquellos jóvenes? Vimos cientos de jóvenes regresando a sus casas en regiones que tuvieron que abandonar Lima y tuvieron que abandonar también los centros de estudios de principales ciudades del país porque simplemente ya no tenían los recursos para solventarlo. ¿Qué hacemos en el caso de aquellos que han perdido todo este año de pandemia, se han alejado de los estudios? ¿Cómo hacemos para volverlos a reincorporar? Es un plan que nosotros tenemos de llegado al gobierno, de poder tener todo un plan de reincorporación. Por un lado, aquellos jóvenes de universidades, institutos públicos que han tenido que emigrar de vuelta, muchos de ellos a sus pueblos de origen, tenemos que ver de reubicarlos hacer los traslados, en algunos casos, si es que ya van a decidir radicar en otros lugares, pero tenemos ahí como un sistema de seguimiento, asegurarnos que todos los estudiantes puedan tener esta posibilidad de, por un lado, traslados, créditos, becas, ¿no? Y también, por supuesto, necesitamos tener para eso más vacantes y más inversión en las universidades, en los institutos, ¿no? La perspectiva del partido es fortalecer toda la educación superior, porque necesitamos en el país no solamente universitarios, sino sobre todo necesitamos más técnicos. Así es que vamos a poner mucho énfasis en fortalecer, en mejorar, así como hemos invertido estos años en reforma universitaria, esa misma reforma y esa misma inversión tenemos que darla en los institutos. Una reforma universitaria, usted ha sido ministra de Educación, pero una reforma universitaria que ha sido constantemente torpedeada desde el Congreso, con varios intentos de bloquear el trabajo que ha llevado a cabo la SUNEDU. Hay un candidato a la presidencia, el señor César Acuña, de Alianza para el Progreso, que ha planteado, por ejemplo, que se dé una licencia única y definitiva a las universidades. Nos gustaría conocer su opinión al respecto. Lamentablemente, actualmente en el Congreso, aquellos que tienen intereses particulares tienen la posibilidad de plantear leyes, de participar en votaciones y definitivamente no ponen pues por encima la educación superior de calidad, el bienestar de todos, ponen sus negocios por delante. Y ahí lo que estoy planteando es un proyecto de ley que no permita que los conflictos de intereses interfieran en el avance de las reformas,
¿Eso qué quiere decir? No, una ley que no permita a aquellos congresistas que tienen conflictos de intereses presentar leyes y participar en votaciones. Por ejemplo, el caso de la SUNEDU. Y eso es clarísimo. No podemos seguir en esta situación en que dueños de universidades, promotores de universidades, asociados en universidades, sigan interfiriendo, buscando siempre su interés particular más que el interés y el bienestar común. Ahora, en el caso de los institutos superiores, la SUNEDU también ha iniciado un proceso ya de licenciamiento y de supervisión. ¿Cómo se puede reforzar esto? Habida cuenta que usted además lo advierte, necesitamos muchos más técnicos, muchos más profesionales en esas áreas. Actualmente, la SUNEDU solamente ve licenciamiento de universidades. Lo que nosotros estamos planteando, y para eso necesitamos modificar la ley universitaria y ampliarla, es que la SUNEDU pueda hacerse cargo también del licenciamiento de los institutos. Ese es un planteamiento que tenemos en el Partido Morado. Y claro, haciéndose cargo, darle una mirada de reforma universitaria y técnica para el país y que los institutos también entren a la ruta de mejora y de cumplimiento de condiciones básicas, ¿no? Quisiéramos dos modificaciones, hay muchas seguramente que hay que hacer todavía en la lógica de mejora de la ley universitaria, pero hay dos que quisiera plantear. Una es ampliar las funciones de la SUNEDU para el licenciamiento de institutos y lo otro es que el superintendente sea elegido por concurso público a través de Servir, porque ahorita es un cargo de confianza, lo nombra el ministro. Entonces se queda mucho a dependiendo quién es el ministro. Hasta ahora realmente todos los ministros, desde el que está actualmente, los anteriores, hemos tenido una clara línea de defensa de la reforma universitaria, pero si eso no pasara en una situación futura, necesitamos asegurar la institucionalidad de la SUNEDU. Así que esas son las dos propuestas que estamos planteando, junto con una nueva ley, por supuesto, para que no permitir que quienes tienen conflictos de intereses puedan presentar leyes, puedan participar en votaciones. Y otro que estamos planteando, la cantidad de universidades, de universidades que no han tenido la licencia, que han quedado con licencia denegada, que todavía están funcionando porque se les permite, luego de la licencia denegada, 5 años para ir haciendo el plan de cierre. ¿Qué pasa con esos alumnos? Es otra situación que tenemos que atender. En el caso de esos estudiantes, de los estudiantes, perdón, que están egresando ya de los colegios, ¿cómo hacemos para reconfigurar los intereses que tienen estos estudiantes respecto de las carreras? ¿Cómo hacemos para orientarlos a lo que más necesita el país? Y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Más médicos intensivistas, más ciencia, más tecnología, pero son áreas en las cuales tenemos muy poca capacidad para atraer a los jóvenes. Si nosotros tenemos en el sistema educativo, porque hay cosas interesantes que tiene el sistema educativo que a veces no le sacamos el suficiente provecho, y nuestra perspectiva como partido es construir a partir de lo que hay. Por ejemplo, está el Ponte en Carrera, que es un observatorio donde uno puede ver cuáles son esas carreras que tienen mayor rentabilidad en el mercado. Y las carreras definitivamente que son además más requeridas son las carreras técnicas. Entonces sí necesitamos trabajar fuertemente en los colegios y ahora, bueno, mientras dure todavía la educación a distancia o mixta, trabajar mucho con los alumnos que van egresando para que puedan conocer la oferta. Muchas veces no saben los institutos que están cerca en sus lugares de procedencia, no saben las vacantes que hay. Entonces hay un tema de información que tenemos que hacer extensiva. Los estudiantes tienen que saber la oferta y también tienen que saber, tenemos que hacer una gran inversión en que conozcan cuáles son esas necesidades laborales que hay en su región, en su comunidad. Tenemos que generar carreras que tengan que ver con el desarrollo territorial, el desarrollo productivo de cada una de las regiones, ¿no? Y elegir carreras que justamente, porque uno estudia para poder emplearse luego. Entonces tienen que ser carreras con alta empleabilidad, pero ojo, de cada 10 estudiantes que terminan la secundaria, cerca de 500,000 terminan la secundaria, solamente de cada 10, 3 van a la educación superior. ¿Qué hacemos con los adolescentes que todavía no pueden ir? Claro, vamos a seguir ampliando vacantes, pero todavía ese es un camino más largo. Lo que estamos planteando en el partido es la secundaria técnica. Queremos que nuestros adolescentes
terminen la secundaria con una ocupación, con un oficio, con carreras cortas que sean además demandadas en el mercado en cada uno de sus lugares de procedencia. Así es que esa también es una propuesta. En todos los casos, así como queremos que todos los estudiantes terminen de estudiar, que no por razones económicas salgan de las instituciones educativas, también queremos que salgan de la secundaria con la posibilidad de incorporarse al mundo del trabajo, que salgan del instituto, de la universidad con posibilidades de conseguir trabajo. Ese es nuestro desafío y tenemos ahí varios programas que estamos planteando. Hay muchos programas para jóvenes de empleos cortos que también estamos planteando como una forma de reactivar la economía y dar ingresos a los hogares para poder cumplir con cosas tan básicas como sostenernos, como poder cuidar nuestra salud, cuidar nuestra alimentación. Profesora, le agradecemos muchísimo. No sé si usted quiere agregar algo más para los seguidores de Tribuna Electoral. Sí, bueno, hemos hablado de los que están en la educación básica, en la educación superior, pero yo quisiera terminar señalando una medida muy concreta que tenemos para los más pequeñitos. Vamos a ampliar el servicio de cunas y vamos a hacer crecer el número de cunas. ¿Cuántas mamás, papás preocupados, dónde dejan a sus niños pequeñitos menores de 3 años para ir a trabajar? Así es que vamos a crear servicios de cunas, fortalecer Cuna Más, para que haya unas cunas de jornada completa donde nuestros niños más pequeños puedan tener alimentación, salud, cuidado y podamos las familias con tranquilidad, dejando a nuestros niños en un lugar seguro ir a trabajar. Porque el tema ahora, la gran urgencia de todas las familias es recuperar el trabajo, recuperar el ingreso y todo el sistema tiene que moverse en esa finalidad de bienestar para la gente. Así es que nosotros estamos comprometidos con ello y seguiremos trabajando para dar a conocer nuestras propuestas. Ha sido Flor Pablo, candidata al Congreso de la República con el número 3 por el Partido Morado, por la región Lima, pero también candidata a la primera vicepresidencia por la misma agrupación que lidera Julio Guzmán. Le agradecemos muchísimo por haber atendido a Tribuna Electoral, quedamos a su disposición y a ustedes muchísimas gracias por su atención y sigan en la multiplataforma de Perú 21. Muchas gracias.